Vale, recuerdo la semana pasada que estuvimos viendo toda la parte de la pasión, desde que empezó con la corona de espinas, la flagelación, no sé si os acordáis, estuvimos viendo también todo lo que era el Via Crucis y cuando se clavó en la cruz y bueno, un poco todo el proceso de muerte, ¿sí? Y ya no me dio tiempo y nos quedamos en la parte de había que descolgar al crucificado y había que trasladarlo al entierro, o sea, al sitio donde se iba a enterrar y enterrarlo propiamente. Entonces nos quedamos aquí. Entonces voy a acabar este punto y seguidamente ahora veremos también desde el punto de vista de física, de la microfotografía y desde la fotografía propiamente algunas características especiales que tiene esta reliquia que no tienen otras reliquias y que realmente la hace exclusiva y que es de difícil justificación que esté hecha por mano humana. ¿Sí? Pues vamos allá. Bien, cuando se analiza la síndrome, se puede ver, hay una parte muy llamativa, que es la parte en la que en el costado derecho, que aquí, bueno, aquí lo he puesto se ve justo en el derecho, pero en realidad sería invertido. O sea, porque digamos, el derecho, al girarse, ¿veis? Está el derecho que se proyecta hacia arriba, cuando se abre, lo tenéis aquí. Da la sensación de que está en su lado izquierdo. ¿Vale? Pero en realidad ese es el lado derecho, porque fijaros que esta sería la cara de la sábana que está pegada al cadáver, ¿sí? Entonces, en esta mancha que aparece por aquí, aparece ese chorreón de sangre transversal causado en la parte de atrás. Se puede ver también que hay como un hilo conductor entre manchas de sangre, y de hecho ahí se realiza y hay sangre propiamente, ¿vale? Entonces hay como en la parte de la cintura, como si fuese un hilo que va desde un codo hasta otro prácticamente. Bien, ¿cómo se realizó el descuelgue? No lo sabemos. Posiblemente la altura a la que estuviera el crucificado no sería como aparecen en algunos cuadros a 5 metros de altura, sino que posiblemente estaría a la altura de la gente. Tampoco era necesario grandes alturas para tenerlo crucificado, y de hecho en los evangelios aparece que le dicen cosas y da la sensación de que están hablando con él de tú a tú. O sea que la sensación es que estaría a una altura de no más de 2 metros aproximadamente, con lo cual el descuelgue no sería muy complicado. Bien, la historia está en que cuando yo descuelgo a este crucificado, ¿cómo me lo llevo desde el Gólgota hasta el sitio donde tengo que enterrarlo? Acordaos que José de Arimatea era alguien rico, porque para pagar este tipo de telas había que tener mucho dinero, tenía su propio sepulcro que todavía no había sido utilizado, que lo había hecho para él y él estaba vivo, por lo tanto ahí no había ningún muerto y estaría en un sitio alejado del Gólgota, por lo tanto hay que trasladarlo. No sé, yo no he estado en Jerusalén, no sé cuánto habrá de un sitio a otro, pero vamos, imagino que medio kilómetro como mínimo, o más, ¿no? Menos de medio, 300 metros, no sé, por decir algo. Bueno, pues esos 300 metros con un cadáver de 80 kilos, os podéis imaginar que no sería muy fácil tampoco. Y además con las prisas, porque venía enseguida ya la Pascua, y antes de que anocheciera había que darse prisa y ponerlo en el sepulcro, según la tradición judía. Entonces, se especula que posiblemente, tal como algunos pintores han pintado en el Renacimiento y demás, y el Barroco, se pusiera en un lienzo, posiblemente fuera también en sábana santa, y en el traslado, fijaros que la parte del cuerpo pesa más, la parte de las piernas pesa menos, posiblemente se levantarían piernas, con lo cual descendería toda la sangre que todavía estaba ahí acumulada. Pues todo esto haría que posiblemente a través del agujero que lo habían hecho con la lanza, pues algo de sangre y algo de líquido saliera por allí. Si eso lo llevas dentro de una sábana, pues obviamente cuando llegas de allí se ven las marcas y demás, suponiendo que hubieran usado esta sábana, ¿vale? De todas maneras, en la sábana, como podéis ver en la parte de atrás, sí que aparecen esos regueros de sangre y esas manchas laterales. ¿Sí? Bien. El recorrido de esta sangre cadavérica muestra movimientos de lateralidad dados a los despojos durante la preparación al entierro. Tened en cuenta que una vez se llega allí hay que coger, levantar el cadáver, ponerlo, desplazarlo, situarlo más o menos estable, luego cubrirlo. Es decir, hay una serie de preparativos que hacen que esa sangre pues, bueno, tenga esos desplazamientos también. Bien, quería simplemente recordar, porque hemos hablado, a veces a alguien le suena la palabra rigor mortis. Sí, ¿no? Pues ese rigor mortis que hemos hablado muchas veces, luego están los detalles, digamos, concretos del proceso, para que veamos esto cómo puede incidir dentro de lo que sería
este cadáver está envuelto en esta sábana. Cuando hablamos de rigor mortis, esto es una regla general que ocurre en todos los seres vivos, mamíferos, vamos a concretarlo. Hay una especie de fase de instauración en la cual la rigidez se puede vencer aplicando cierta fuerza. Es decir, cuando empieza a aparecer este rigor mortis, no está el cadáver rígido que no se puede mover, sino que todavía si lo fuerzas un poco, pues puedes colocarlo en el sitio. Y una vez lo fuerzas, esa articulación o ese movimiento se puede realizar mientras no dejes de moverlo. Ahora bien, en cuanto dejas en reposo el miembro vuelve otra vez a entrar en rigor mortis, al cabo de poco tiempo. Bien, luego hay una fase de estado que comprende desde que la rigidez alcanza su mayor intensidad hasta justo antes de empezar a desaparecer. Ojo, empezar a desaparecer no significa que el cuerpo está rígido y de repente se queda lacio, sino que poco a poco hay un proceso de aproximadamente unas 12 horas en las que de esa rigidez mórbida se pasa a la flacidez completa del cuerpo, que es cuando empieza la putrefacción del cuerpo. De hecho, toda la carne que nos comemos en Mercadona es putrefacta. Técnicamente es así, es decir, tú matas la ternera y tienes que dejar 2 días a que repose esa ternera en cámaras. De hecho, yo leí una vez un artículo que comentaba que en Nueva York esta es la demanda de carne, fijaros que son los 12 millones de habitantes, que les meten ya a las terneras vivas, les meten un producto para que vaya acelerando la putrefacción, de forma que en las cámaras no tengan que estar 24 o 48 horas, sino que tengan que estar menos tiempo. ¿Sí? Bien, la fase de resolución de este rigor mortis empieza a partir de las 36 horas. Es decir, el rigor mortis completo es a partir de, podríamos decir, 12, 24 horas. 24 horas es el máximo. A partir de esa fase tan rígida, si tú mueves el cadáver, puedes llegar a fracturar los huesos para poder mover una articulación. Imaginaos si es rígido el cadáver. Y a partir de esas 36 horas empieza poco a poco, a ir cediendo, y lo que ocurre es que si por ejemplo a las 40 tú mueves un miembro, el miembro le puede costar un poco, pero una vez lo has movido ya está flácido. Quiero decir, no recupera esa rigidez, ya, porque ya empieza con esa putrefacción. Que eso acaba a las 48 horas. Tal vez pueda resultar un detalle un poco morboso para lo que acabo de comentar, pero es que esto está escrito en las profecías. Porque hablan de que a mi siervo no le afectará la putrefacción. Es decir, después de morir, no llegará a esa fase en la que se descompone el cuerpo, o empieza a descomponerse el cuerpo. Vamos a verlo. Bien, en el entierro, fijaros que para los judíos, el día siguiente comenzaba cuando se pone el sol en el día actual. Es decir, si dentro de un rato se va el sol, ya no es jueves, ya es viernes. ¿Me explico? Entonces, y además, en los números romanos no existía el número 0, ni tampoco en los judíos. O sea, el número 0 es algo que viene posteriormente de la India y tal, cuando es traído por los árabes, que había los números arábicos, que son los que usamos actualmente, donde existe el 0. El concepto 0 no existía en la cultura helénica. No es que la cultura helénica tenía aversión al vacío, no puede existir la nada. Ya lo decía, creo que era Heráclito, ¿no? De la nada nada sale. Entonces, siempre nuestra era empieza en el año 1, no empieza en el año 0. Entonces, cuando muere Jesucristo el viernes, primer día. Casi al final del día, pero muere el primer día. A continuación, todo el sábado sería el segundo, y al alba del domingo es cuando se produce la resurrección. Por lo tanto, al tercer día resucitará. Y se cumplen las Escrituras. Pero no le afectará la corrupción a mi siervo. Porque, si os dais cuenta, desde que aproximadamente a la hora nona, es las 3 de la tarde, mueren, hasta la madrugada, aproximadamente pasan esas 36 horas en las que el rigor mortis empieza a desaparecer porque empieza la corrupción. Bien, eso os he dejado aquí también unas 3 citas de Mateo, de Juan, de Lucas o de los Salmos 16, donde coincide con todo el proceso fisiológico que aparece en un cadáver y que se ve también en la Sábana Santa. Bien, aquí hay una reproducción, no sé exactamente el material,
de cómo se podría, si uno hubiera entrado en ese sepulcro, qué podría haberse encontrado allí, ¿no? Ahí tenéis una pequeña reproducción. ¿Estáis de acuerdo con esa reproducción artística? ¿De acuerdo con lo que hemos visto en la Sábana Santa? Yo hay una cosa que no estoy de acuerdo, y es que, fijaros, los pies están perfectamente alineados uno al lado del otro. Si miráis en la Sábana Santa, veréis que está uno sobre el otro, y además uno está muy forzado, mientras que el otro como que se pierde. Es decir, no estaba así. Lo digo porque, desde el punto de vista artístico, puede quedar muy bien, pero incluso con los datos conocidos, fijaros cómo el artista representa esa sábana, esa situación. Vale, pues visto esto, vamos ahora a ver desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la microfotografía y desde la fotografía, características que tienen especiales esta sábana y que no se pueden observar en otro tipo de reliquias y que la hacen de alguna forma única. ¿Sí? Vale, pues vamos allá. Me cuesta un poquito, la máquina tampoco es nada del otro mundo. Bien, pues vamos a verlo desde el punto de vista de la microscopía y de la fotografía analógica. Es decir, no la que estamos acostumbrados ahora con los móviles, sino la que hacíamos en el siglo pasado con las cámaras normales de toda la vida de carrete. Entonces voy a explicar un poquito esto, cómo funcionaba, para que veamos el concepto claro, porque luego lo voy a correlacionar con lo que sería la historia del arte, para ver que este concepto no pudo haberse dado antes del siglo XIX, porque no existía, no teníamos capacidad de entender esto, hasta que se produjo el invento de la fotografía. Vamos allá. Bien, si analizamos los hilos de la sábana, veremos que están compuestos de lino, que están fabricados a mano, que tienen un distinto espesor, pero la mayoría suele ser de un diámetro de 0,25 milímetros, es decir, que en un milímetro caben 4 hilitos de estos. ¿Sí? Bien, cada hilo está formado por entre 100 y 200 fibrillas. Es decir, que internamente el lino pues, tiene unas fibras mucho más pequeñas que trenzadas que dan cada hilo, y cada hilo pues, va generando esta trama que tenéis aquí. Bien, cuando uno se adentra con la fotografía, con la microfotografía, empieza a descubrir cosas que a simple vista no se ven y que de repente son detalles muy significativos. Lo primero que nos llama la atención es que aparecen pólenes. Sabéis que cada planta que existe en el mundo tiene su propio tipo de polen, que son esas bolitas que ahora en verano, bueno, en primavera me hacen estornudar, y que según hay gente que las del olivo le hacen estornudar, las de la rosa le hacen estornudar, y las de la rosa a los del olivo no las afectan y al revés. O sea que son muy específicas porque tienen unas características muy superficiales, de tamaño, de formas, de contenido, que son distintas. Bien. Pues estudiando los distintos pólenes que fueron encontrando en distintos puntos de la sábana, resulta que se puede deducir que corresponden a determinados tipos de plantas que solo aparecen en la parte, por ejemplo, de Francia, en la parte italiana, en la parte turca o en Palestina. No hay pólenes africanos, no hay pólenes asiáticos, no hay pólenes del norte de Europa, de plantas que sean específicas de allí, que no se dan en ningún otro sitio. Solo de esa zona. Luego ocurre que algunos de ellos, bueno, voy a continuarlo, hay 58 plantas identificadas. Igual hay más plantas, pero solo han podido localizar 58 tipos distintos. Resulta que 28 existían en Jerusalén, en la zona de Jerusalén. Obviamente también en otras zonas, pero allí están. Y además, algunas en el desierto de Judea del siglo I. ¿Y por qué aparece esto? Pues porque resulta, ahora lo veremos también después, que, por ejemplo, cuando descubrieron los manuscritos del Qumran, allí había pólenes que también están en la Sábana Santa. E incluso pólenes de plantas extinguidas que ya no se dieron en años posteriores, pero que sí que existían en aquellos escritos que recogidos de ahí sí que estaban igual que estaban en esta sábana. Bien, 27 de los pólenes que se han encontrado florecen en primavera, que es justo
en la Pascua. Que la Pascua siempre cae en primavera, siempre es la primera luna llena después del equinoccio. Bien, 14 de ellas solo pueden hallarse en Oriente Medio. Ahí tenemos algunas microfotografías de distintos pólenes que se han encontrado, algunos más frescos, otros menos. Lo que os comentaba del Mar Muerto, en las excavaciones arqueológicas se han encontrado pólenes iguales que los que hay allí. Solo 2 de especies solo existen en la región que rodea a Jerusalén. Es decir, que si alguien hubiese querido pintar esto con toda la buena fe, con toda la piedad del mundo, con todo el quehacer, tendría que haber recogido plantas de allí y haberlas pasado por esa zona, por ese lienzo, porque si no es imposible. Bien, se han podido identificar incluso marcas de flores utilizadas en ritos funerarios, es decir, dentro de lo que es la sábana, como veis aquí, aparecen, y fijaros que no lo tuvieron que embalsamar al cuerpo porque era muy deprisa, pero sí que derramaron encima del cuerpo pues algunos aceites esenciales o algún tipo de mixtura para poder por lo menos dejar con cierta dignidad del cuerpo antes de irse a celebrar la Pascua. Entonces, en ese rito dejaron algunas flores que quedó la impronta allí, y esas flores corresponden a este tipo de planta, ¿no? Hay rastros concretos también de sustancias funerarias como aloe socotrina o mirra cumifora. Es decir, aloe y mirra, que son lo que se utilizaban precisamente en los ritos funerarios. Es decir, esto es una sábana que envolvió un cuerpo muerto sobre el cual se practicó un rito funerario que concuerda con lo que hacían los judíos de aquella época. Bien, para que el cadáver no se quedara con los ojos abiertos, precisamente en el rigor mortis, siempre ha sido un acto de piedad el cerrar los ojos a los muertos. Pero claro, este cadáver había sido crucificado, ya llevaba 3 o 4 horas, podía a lo mejor abrir los ojos, entonces había también una costumbre piadosa que consistía en dejar algo encima de los ojos para que esos ojos no se abrieran de forma natural, en algún rito nervioso o lo que fuera. Entonces, para que eso no ocurriera, ¿qué se les solía hacer entonces? Se les ponía una moneda encima de cada párpado cerrado. Bien, pues esas monedas resulta que cuando se analiza la parte de los ojos, en microfotografía aparece este tipo de marca. No sé si lo veis muy bien, pero aquí hay como una especie, un poquito de imaginación, ¿vale? Con un poquito de imaginación. Fijaros ahí, esto parece que sea una T a la que le falta el rabito aquí a la derecha, ¿vale? Una T de lado, ¿eh? Esta sería la T vertical y la horizontal sería ese trozo de aquí. No sé si lo veis bien, ¿vale? Es como si se hubiese borrado la parte de la derecha de la T, ¿vale? Luego aquí, no sé si lo veis, hay como una especie de C, ¿vale? Una especie como de C, ¿eh? Pero en realidad puede ser el lateral de una K, ¿eh? Con un poquito de imaginación. Ahí aparece nítidamente una A. Se ve, ¿no? La A y una I. Es decir, se vería algo como esto, ¿vale? Y luego, si te fijas, aparece ahí, lo que pasa es que claro, está muy difuminado, si lo quieres ver, aparece como un callado, ¿vale? Ahí, que posiblemente coincidiera con este tipo de moneda que había justamente en la época en la que murió Jesucristo. Ese callado, las letras coinciden con la leyenda de una pequeña moneda de bronce y que ostentaba igualmente lo que se llama el litus. El litus es este bastón que aparece ahí, este que veis aquí. ¿Veis? Ahí está Kai, ahí está Kai, y el bastón, que podría ser ese trozo de ahí. Bien, se trataba en realidad de una moneda que se llama leptón, que está acuñado por orden de Poncio Pilato entre los años 29 y 32. Puede ser, con un poquito de imaginación, será, no será. Los datos pueden concordar. Bien. Voy a hacer un repaso rapidito de cómo funciona la fotografía analógica o cómo funcionaba cuando todavía íbamos con carretes. Mira, este de aquí es una imagen real, ¿vale? Yo veo una imagen real en color de un paisaje, me voy a la montaña y hago una foto. Con una cámara de estas que tengo que hacer rack para pasar cada vez que quiero pasar una fotografía. Bien, en el momento en el que yo cojo esta
esta imagen y la luz que me llega a la cámara la meto a través del objetivo sobre esa sustancia química que hay detrás, que es sensible a la luz, resulta que cuanto más luz entra en un sitio, esa sustancia más reacciona, porque es fotosensible. ¿Y eso qué significa? Significa que estos negativos, que se llaman así, pues ahora veré por qué, que tenemos aquí dentro de la cámara analógica, están compuestos con una especie de gelatina que tiene en suspensión unos cristalitos muy pequeños de unas sustancias cristalinas de plata, típicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que en los sitios donde hay más luz, fijaros que hay más blanco, como es las nubes, al incidir en el trozo correspondiente de ese negativo, ha reaccionado más el negativo. Es decir, la sustancia química se ha vuelto más negra, porque le ha pegado más luz y es sensible a la luz. Cuanto más luz le pega, más negra se hace. ¿Sí? Fijaros, por ejemplo, en las partes oscuras, donde ha pegado menos luz en el negativo, cómo aparecen más blancas. O esta parte que es muy blanca, pues aparece muy quemada en el negativo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo conseguir yo una foto parecida a esta, aunque sea blanco y negro, a partir de ese negativo? Pues volviéndolo a negar. Es decir, si yo al no lo niego, estoy diciendo sí. No es sí. ¿Vale? Entonces yo cojo este negativo y hago un negativo ampliado. Pero ya no en un sustrato transparente, sino ya en un papel fotográfico, que es lo que me entregan cuando yo voy a recoger las fotos. ¿Vale? Entonces, ese negativo, lo que se hace es, se proyecta, como estoy haciendo yo con el cañón, ¿vale? Con el proyector, lo proyecto sobre la superficie blanca, y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tengo la misma sustancia que tengo aquí. Entonces, si aquí yo tengo una parte muy negra, la luz que pegará sobre el papel fotográfico, ¿cómo será? Blanca, porque se quedará el blanco del papel, porque casi no reaccionará, porque casi no le llega luz. Es decir, estamos haciendo el proceso inverso. La parte que es más blanca dejará pasar más luz, por lo tanto, cuando golpee en el papel, lo va a hacer más negro. Y a partir de una imagen en color real, yo obtengo fotografía en blanco y negro. ¿Se entiende el proceso? ¿Sí? Vale. ¿Lo has hecho muchas veces? Pues es que es así. O sea, esto se ha hecho desde mediados del siglo XIX, más o menos, cuando se descubrió la fotografía. Bien, entonces, en 1898 se hizo otra de las muchas ostensiones que se había hecho de la síndone, porque resulta que Víctor Manuel III, que era el rey de toda Saboya y demás, se casaba, y entonces dice, oye, pues voy a hacer aquí, ya que está bajo mi poder, pues voy a hacer yo una ostensión que venga a todo el mundo. Y entonces había un señor que se llamaba Secondo Pía, que dijo, oye, eran de las primeras cámaras que aparecían y tal, digo, voy a ir para allá y voy a hacer una foto, y que quede inmortalizado esto, porque hasta ese momento, hasta 1898, si hay algún registro gráfico de las suspensiones, eran siempre dibujos y pinturas, ¿vale? Dibujos a mano. No había fotografías porque no existían. Y este hombre coge la síndone, le hace la foto, y cuando coge el negativo, se da cuenta de que ve la síndone muchísimo mejor en el negativo que cuando la vuelve a positiva. Y dice, un momento, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué me está pasando aquí? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Que yo veo mejor el negativo que el positivo? ¿Me doy cuenta de más detalles y lo entiendo, lo interpreta mi ojo, mi sistema visual lo ve más natural el negativo que el positivo? ¿Luego qué me está diciendo esto? Que la sábana es un negativo. Pero ojo, esto se descubre en 1898. Y esto que en muchos libros, cuando se leen de la sábana santa y tal, pasan un poco como una curiosidad, yo que trabajo en la parte de infografía, no es ninguna casualidad, ni es ninguna curiosidad. Es un dato crítico que demuestra claramente que esto ha sido hecho por mano humana.
Bien, si cogen un programa tipo Photoshop o de pintura de ordenador y demás y pinchan en un píxel, por ejemplo este píxel de aquí, que tenemos en este lado, y le preguntan cuánto, esto está compuesto de 3 colores, el rojo, verde y el azul, siempre funciona así, RGB, rojo, verde y azul, ¿sí? Bien, pues si yo le pregunto a este color, ¿cuánto tienes de rojo? Me dice 1. Es verde, ¿no? Por lo tanto, rojo no parece que haya mucho ahí, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿cuánto tienes de verde? Pues mira, el verde es el segundo de aquí, 2,52, el máximo es 2,55, por lo tanto está a tope de verde. Y de azul, pues 139, es decir, no es un verde puro, tiene un verde azulado. ¿Sí? Bien, si yo ahora cojo estos numeritos 1, 2,52 y 1,39 y averiguo cuánto me falta para llegar al máximo, que es 2,55, resulta que 2,55 menos 1 es 2,54. Si cojo 2,55 y le quito 2,52, me da 3. Y a 2,55 menos 139 me da 116. Bien, pues este color es el complementario de este. Es decir, sumados los dos complementarios, me da siempre el blanco. Esto que pasa en el color, también pasa en el blanco y negro. Entonces yo aquí tengo un valor 1 y aquí tengo un valor 14. 14 y 1, 15. Si yo cojo este, 13 y 12, 15. Si me voy al final del todo, 7 y 8, 15 también. Es decir, por cada gris oscuro hay un gris blanco, de forma que sumados dan el blanco puro. Esto es el concepto de negativo. Esto es el concepto de negativo. Y esto jamás a nadie se le ha ocurrido pensarlo antes de la invención de la fotografía. Porque no existía el concepto. ¿Alguien se le ha ocurrido pensar en los elefantes verdes? Porque no existen. Entonces, alguien puede tener la majadería de ocurrírselo, pero enseguida se le pasa. Antes descubrió esto, a nadie se le había ocurrido hacer esto. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran pintura en negativo, el concepto de pintura en negativo que existía antes de la fotografía, lo que ocurre es que cuando yo quiero hacer unas margaritas donde las hojas son blancas, lo que tengo que hacer es pintarlo todo, menos el lienzo blanco de la zona para que resalte. Esto es la pintura en negativo, donde yo voy pintando el relleno y dejando la margarita hasta que tengo ahí. O bueno, o puedo hacer el fondo y luego pintar con pintura blanca. Pero vamos, esa es una técnica que hay de pintar en negativo. Aquí, por ejemplo, hay efecto visual, que tengo un jarrón o 2 personas mirándose. Un jarrón o 2 personas mirándose. Depende, ¿no? Según cómo lo interpretes, ¿no? Esto sería pintura en negativo. Y también lo que se suele utilizar mucho, por ejemplo, en la prehistoria, esto sería pintura en negativo. Pongo la mano, me lleno la boca de pintura, escupo, pulverizo, cuando quito la mano, aparece la mano pintada. En negativo, pintada en negativo. O sea, el concepto de negativo que ya existía de forma natural en la gente de las cavernas era que no pinto. El concepto de negativos fotográficos no existe, porque no existía la fotografía. O sea, ¿a quién se le ocurre pintar un cuadro en negativo fotográfico? Cuando no existía en la fotografía, ni nadie sabía esto. No solo es esto, sino que si tú te coges a pintar en negativo, pues ya después de la fotografía incluso, bueno, pues en la época de los 60, con todo el tema del LSD y tal, y empezó el tema de la psicodelia, pues llegaron a plantear, por ejemplo, pues paletas de colores estrambóticas o combinaciones exóticas y tal. O, por ejemplo, se ha llegado a pintar sobre negativos fotográficos para crear efectos un poco más surrealistas o especiales. Y últimamente lo que se hace es hacer foto en HDR. Esto ya es, vamos, el culmen. Es algo, lo máximo a lo que puede llegar la técnica actual para simular la forma en la que el ojo humano real ve la realidad. En la cual, si yo hago una foto de la normal y corriente con una cámara normal que no tenga HDR, obtengo fotos como estas, donde fijaros que sale quemado el sol que se está poniendo, sale algunos detalles por aquí, pero hasta donde llegue, y las
zonas que están muy contrastadas salen siempre negras completamente. Bien, si yo lo hago en HDR, puedo ver detalles en esos extremos, puedo ver una graduación de tonalidades mucho más amplias en la zona, o por ejemplo, si el ojo humano está viendo la realidad y sobre lo que está percibiendo la realidad pinta su cuadro, entonces lo pinta como su ojo lo ve. Cuando digo su ojo cerebro. Sorolla pintaba en HDR. Es decir, no pintaba a partir de una fotografía, yo cojo y pinto la fotografía, sino que observando la realidad, pinto en HDR, que es lo que, como ven mis ojos. Entonces, esta tonalidad, estos contrastes, estos detalles en las zonas oscuras respecto de las zonas muy brillantes, ese dominio de la luz, solo lo puedes hacer cuando estás observando la realidad directamente con tus propios ojos. Pero esto no lo sabía Sorolla, porque no existía el concepto de HDR. Eso lo sabemos ahora. ¿Me explico? Si Sorolla hubiera querido pintar esto en negativo fotográfico, habríamos tenido una cosa como esta. ¿Qué habrían pensado de Sorolla? Que estaba loco. Pero este tío que pinta. Esto no lo entiende nadie. ¿Quién se atreve a pintar un negativo? ¿Para qué? ¿Para qué? Se me ha olvidado ponernos aquí un día, cogimos un iPad, le pusimos un filtro negativo y a través del filtro negativo del iPad mi hija pintó un cuadro. Si tú veías el cuadro, el color de la piel era color piel. Pero cuando quitabas el iPad, veías lo que había pintado realmente. Y era el negativo del cuadro que había pintado. Es decir, para tú ver el cuadro que la autora había querido hacer, tenías que utilizar un iPad con el filtro invertido de color. Y no había forma de verlo de otra manera. Si no tienes esto, no puedes pintar en inversión de color. Necesitas en tiempo real un ordenador que te invierta la señal en negativo. Os lo digo, es imposible. Humanamente es imposible. Solo con mis ojos es imposible. Y con el nivel de detalle que hay aquí, imposible. Es decir, esto es un negativo hecho por una tecnología que no sabemos todavía cómo se hizo, pero que es innegable. Es decir, esto no está hecho por mano humana. Yo lo digo como profesional y como doctor en informática, que es el grado máximo al que una persona puede acceder en una carrera. Y que además está especializado en esta rama. ¿Me explico? Que quede claro, no tengo ninguna duda. Vale, entonces, fijaros hasta el siglo XVIII, que es el siglo de antes, del siglo XIX, cuando se inventa la fotografía, este es el concepto de fotografía que hace. O sea, la gente poderosa se hacía fotos, como no tenía cámaras fotográficas, todos los pintores de cámara pintaban en poses, en tal. De hecho, las primeras fotografías, ¿a quién van dedicadas? A la gente pobre. No se podía pagar un pintor para que le hiciera el cuadro. Y las primeras fotos, si lo miráis en el siglo XX al principio, son fotos de pose, de estudio y tal, que son como retratos. Como no me puedo pagar un pintor, me pago el fotógrafo. ¿Es así o no? Tenemos un experto aquí que lo corrobora. ¿Vale? O sea, esto es así. Bien, entonces, la síndrome, resumiendo, es un negativo fotográfico analógico, no digital, analógico. Está invertido en el espacio de color, en blanco y negro, pero en el espacio del color. Y además muestra más precisión en los detalles de la imagen, el negativo, que el positivo, lo cual demuestra que está más adaptado a nuestro sistema de visión. La sábana, mientras envolvía al difunto, había actuado como una especie de cliché fotográfico, imprimiéndose en ella la imagen del hombre que la envolvía. Pero ojo, de una manera especial, porque no es que fuera una especie de radiación interior que se reprodujera en todas las direcciones del espacio, sino que solo se reprodujo en dos, hacia arriba y hacia abajo. Porque si no, esa imagen habría quedado distorsionada en función de la fuente de luz, y podríamos haber deducido dónde estaba esa fuente de radiación que generó. Cuando digo radiación, o sea, este cañón, este proyector está emitiendo una radiación de luz, ¿vale? No sé de qué tipo de radiación, pero una radiación de luz.
Habíamos podido, en función de la deformación con los métodos actuales informáticos, dónde estaba esa fuente de luz, pero no lo podemos descubrir. Porque es hacia abajo y hacia arriba. Y uniforme en todo el cuerpo. Y cuando digo uniforme no me refiero linealmente, sino superficialmente. Como si fuese un plafón. Emite hacia abajo y hacia arriba. Por lo tanto, no solo es un negativo, sino que la parte derecha corresponde a la izquierda, que es lo que pasa en los negativos fotográficos. Además, está invertido en el espacio de color. No se empleó pintura para pintar el lienzo. Esto está demostradísimo. La densidad, cuando no hay trazada de pintura, de pincel. Y lo que es muy importante es que la densidad del color, es decir, la intensidad de la quemadura, depende de la distancia a la superficie de la piel del cadáver. Y esto sí que ya me destroza completamente. Porque no se trata solo de un plano que yo proyecto para sacar un negativo, donde toda la superficie está en el mismo plano y cuando se proyecta yo no puedo deducir de ahí ninguna profundidad del objeto. En la sábana santa se puede deducir la distancia a la que estaba el objeto respecto de la sábana en función de la quemadura que se ha producido, de la intensidad de la quemadura que se ha producido en el lienzo. Y esto es algo que hasta mediados del siglo XX tampoco existía ni siquiera ese concepto. Y ahora vamos a ver por qué. Lo dejo aquí como campaña de intriga. Y ahora lo vamos a ver. Bien, y ahora nos vamos a meter en estos que ya aviso, chamuscados. Porque esa sábana, esa mancha, no corresponde a pintura, corresponde a quemadura del lino que hay en la superficie. Bien, las manchas superficiales se han profundizado exactamente lo mismo en la sábana, 125 micras de profundidad, uniforme, sobre toda la superficie, donde hay quemadura, donde hay mancha. Esto, conseguirlo a lo largo de los 2 metros cuadrados de superficie útil que hay ahí, es muy complicado, con una precisión de 125 micras uniforme. Estamos hablando de, no sé, ¿cuánto pensáis que se pudo haber hecho esto? ¿En la Edad Media? Imaginaos la tecnología que había entonces, ¿sabes cómo lo hacemos? Porque cuando a simple vista te puedes engañar, pero cuando entras en la microfotografía y analizas con microscopios electrónicos, ahí te pillan fijo. Y está uniforme. Bien, son todas exactamente iguales, con una precisión micrométrica. El cambio de coloración, cuidado, bueno, entonces ¿qué es? ¿Que se mete más adentro, más afuera? ¿La quemadura es más intensa, menos? No, lo que ocurre es que la coloración depende de que existan dentro del mismo hilo más o menos fibras quemadas. Es decir, la profundidad es la misma, es uniforme, se hizo con el mismo método por todo el cuerpo y la imagen es además monocromática, es decir, no hay color, no hay rojo, verde y azul. Es todo blanco y negro. Bueno, en este caso un color sepia, ¿vale? Por la antigüedad que tiene. Pero vamos, estamos trabajando, si yo trabajo todo en rojos, o todo en verdes, o todo en azules, aunque solo tenga un color, se llama monocromo, aunque el color cambie. Bien, ahí tenéis los detalles de la zona quemada. Las manchas son estables químicamente, es decir, lo trates como lo trates la zona de la mancha, no hay reactivos. O sea, antes se destroza el lino que tú puedes reaccionar con algo que haya químicamente puesto en la superficie. No pueden decolorarse ni disolverse, solo pueden destruirse. Es inalterable la temperatura, al agua o a disolventes orgánicos. No es pintura al agua, tampoco es pintura con disolvente, pintura al aceite, no es nada de esto. No es nada de esto.
En las zonas con sangre no existen trazos de esa quemadura, como ya comentamos en los temas pasados. Eso nos da pie a pensar que la sangre se depositó antes del chamuscado y por lo tanto en el proceso en el que se colocaba y se transportaba el cadáver a su sitio de reposo, donde sale la sangre a través de la herida y demás. Y una vez esto ha ocurrido, entonces se produce ese rigor mortis y posteriormente se produce la imagen que aparece allí. Por lo tanto, sobre la zona que había sangre no aparece imagen. O en su momento a lo mejor la hubo, pero como era una materia orgánica que además no era vegetal, no era del vino, pues si se desprendió algo durante los 2000 años de historia, pues se habrá perdido. O no hemos sido capaces, por lo menos con la tecnología actual, de ver esa imagen allí. No hay pigmentación, no hay direccionalidad del trazo, no se notan pinceladas. O sea, es uniforme. O sea, esto está hecho de forma óptica. Como se hacen los negativos y las ampliaciones fotográficas. Sin contacto con ningún instrumento. O si lo ha habido, no somos capaces de detectarlo. Esa sería la segunda lectura. La huella del cuerpo humano es una imagen negativa y las huellas de sangre, como huella, parece positivo. Entonces uno piensa, bueno, vale, bien, vamos a ver si podemos nosotros con algún tipo de técnica replicar algo parecido a lo que hay allí para poder ver si esto realmente es una radiación o qué es esto. Y entonces ha habido gente, como por ejemplo, que han intentado aplicar colorante sobre bajorrelieves o una escultura, crear una escultura, le aplican colorante y le ponemos encima un lienzo a ver si con ese colorante se pigmenta esa imagen. Bien, pues aquí podéis ver el resultado de la pigmentación. No tiene información 3D, no tiene más que pues esa imagen tan clara, tan nítida y con tanto detalle que aparece en la síntone, pues obviamente aquí aparece más como manchas en función de lo que haya tocado de la superficie del cadáver. Por lo tanto, insisto, no posee información de profundidad y depende de la direccionalidad del trazo, ahí sí que se puede deducir cómo se ha ido aplicando sobre la superficie. También, por ejemplo, se puede utilizar, ya que deducimos que es una chamuscadura, pues vamos a intentar chamuscar una tela con algún tipo de técnica que pudiéramos nosotros también emplear. Sobre un bajo relieve, una escultura muy caliente, podríamos hacer una escultura de metal, por ejemplo, calentarla y cuando esté caliente el metal le ponemos encima un lienzo a ver qué sale. Bien, pues la imagen que queda es muy sutil y tenue, o te pasa si lo quemas o no llegas. No ha quedado claro cómo se podría hacer si caso de utilizar esto. Además, debería estar homogéneamente caliente y además homogéneamente caliente en toda su superficie para que la chamuscadura fuera de 125 micras exactas en todos los sitios, lo cual no se consigue. Se podría haber pensado, pues podríamos usar una especie de rodillo, una plancha, y con ese rodillo lo pasamos por encima de la tela y así vamos chamuscando y podríamos conseguir a lo mejor una temperatura más o menos homogénea. Tampoco, la pregunta sería, bueno, ¿y si ya tengo ese rodillo, por qué no hago más copias? Porque si nos llegamos a hacer este rodillo para hacer una copia de estas y la conseguimos, vamos a destruir el rodillo, nos quedamos solo con una copia. Si realmente esto lo he hecho para satisfacer una necesidad de piedad, seguro que habrá muchas más necesidades, podría haber hecho muchas más copias como esta. Sin embargo, solo hay una. Y no hemos conseguido ninguna más. Bien, también se podría haber pensado que esto podría haber sido, es un cadáver, le han puesto líquidos funerarios, ha estado sometido a una terrible tortura, además tiene líquidos suyos externos. Esto podría también haber incidido en la superficie y a través de gases, del sudor, de descomposición interna, que podría haber sucedido algo, no sé, podría haber subido ese gas y en función también de la distancia a la superficie de la piel y demás, pues haber cambiado esa pigmentación de la tela. Entonces, se podría haber hecho sin intervención humana, a partir de esos fluidos y gases. ¿Qué es lo que pasa? Que primero, con el paso del tiempo,
se podía haber generado esa coloración envejecida y tal, podría ser justificado, y aquí tenéis algunos ejemplos de pruebas que se han realizado que, como veis, pues quedan pues bastante burdas. Efectivamente se produce esa coloración jugando con químicos y reactivos y tal, pero esto tiene un punto flaco respecto de la sábana santa. Que se produce esa coloración a base de ¿qué? De pigmentos que deberían haber aparecido en el análisis y no aparecen. Por lo tanto, todo esto también en última instancia, lo único que podía haber sido utilizado para poder generar esa imagen habría sido la quemadura, ¿vale? Porque todo lo demás no aparece ningún rastro químico de nada. Por lo tanto, no puede ser, aunque se pueda conseguir algo parecido. Bien, hay una otra cuestión que llama mucho la atención, y es que, fijaros, esta sería la parte de atrás del cuerpo. Cabeza, hombros, glúteos, muslos, las pantorrillas, y aquí debajo el pie derecho con el pie izquierdo encima. Cuando uno va al podólogo, bueno, al traumatólogo, a hacerse unas plantillas, ¿se llama podólogo el de las plantillas? No. Bueno, el que hace las plantillas, ¿vale? Te vas allí, no sé si lo habéis visto, o si habéis tenido que ir alguna vez, hay una especie como de cristal que tú te pones encima para ver cómo pisas. Bien, pues ese cristal tiene un espejo debajo, de forma que tú de pie puedes, mirando el espejo, sabes cómo pisa la persona que está ahí, ¿vale? Entonces tú cuando te pones de pie, ¿qué notáis aquí? Que como tú pesas tus 50, 60, 80 kilos y aprietas el pie, la carne, ¿qué va a hacer? Se expande, se aprieta y queda apretada. El rigor mortis, si mueren las tres en la cruz, van a por Poncio Pilato para que les dé la autorización, el permiso para descolgarlo. Hay que descolgarlo y llevárselo y ponerlo en el sepulcro antes de que se haga de noche. Fijaros que estamos en hora solar, en Pascua. En Pascua, si se pone el sol a las 8 o a las 7 más bien, vamos una hora por delante del sol. Por lo tanto, es a las 6, hora solar, es decir, a la hora nona. Bueno, la de la tarde, la víspera sería, ¿vale? La nona serían las de las 3, ¿vale? Entonces, estaríamos en unas 3 horas de margen desde que muere hasta que es enterrado. Total, el rigor mortis todavía no había empezado a ocurrir. De ahí que salga la sangre y todo el tema. De ahí que, por ejemplo, veáis en la sábana santa que están los brazos cruzados, estaba flexible todavía el cadáver, a pesar de estar colgado en la cruz y con unas posturas un poco extrañas. ¿Sí? Esto que veis aquí, ¿lo notáis en el cadáver? ¿A nadie le llama la atención que los glúteos no estén apretados, aplastados contra el suelo? La parte de las clavículas no debería estar aplastada. ¿Qué me está diciendo esto? Que no está descansando sobre la base. Cuando se hizo esa imagen. Antes no lo sé, pero cuando se hizo esa imagen, la carne estaba flexible y no estaba apretando su peso el cadáver contra la base del sepulcro. Okay. Fijaros, los glúteos perfectos, en su punto. Es un pequeño detalle, que llama la atención. Bien, dice que una causa desconocida, posiblemente comenzó a levitar. Algunos dicen que estuvo todo el rato levitando, otros no lo sé, nadie lo sabe. Lo que está claro es que cuando se produjo esa foto, el cadáver no estaba reposando sobre su espalda. Estaba en el aire. La fotografía lo testigua. Porque estaba resucitando. ¿Sí? Porque estaba resucitando. Ahí vamos. Posiblemente fuera el momento de la resurrección. El momento en el que la tumba, la losa cae, se produce la luz, se espantan los que estaban custodiando, los romanos, ¿vale? Y allí se va todo el mundo, porque cuando llegan de madrugada las
mujeres y llegan allí los discípulos, allí no hay nadie, allí están todos cagados de miedo. Posiblemente esa luz que se cuenta en las escrituras que tumba, esa explosión que tumba esa losa, que no sé yo cuánto sería, lo que habéis estado en Jerusalén, que sería 2 toneladas, una losa de esa, una tonelada larga, no lo sé. Pues, imaginaros. Bien, lo que está claro es que esa impronta es de origen desconocido, no pudo ser fisioquímica, hubiera alterado la síndrome o dejado rastros químicos por ahí, se produjo en todos y cada uno de los puntos del cuerpo, se hizo de forma homogénea y, lo que es más importante, contiene información en 3 dimensiones sobre la distancia que está el cadáver respecto de la sábana. Dicho de otra manera, no me adelanto, sigo con la explicación. La posible explicación plausible que pueden darse sobre esto es que se transformara en una especie de radiación luminosa. Hay por ahí un artículo de gente que trabaja en física nuclear con aceleradores de partículas y tal, y para poder conseguir, hicieron pruebas a ver si podían conseguir una quemadura de estas de 125 micras sobre un lienzo de lino parecido y tal, y tuvieron que acelerar partículas del orden de gigaelectronvoltios. Esto ya es tipo radiación nuclear, ¿vale? Ya estamos llegando a la radiación que se produce en una explosión nuclear, para generar en un microsegundo de radiación expuesto esa quemadura parecida en lino a 125 micras, aproximadamente. Para que os hagáis una idea con la tecnología actual, ¿qué podríamos hacer para llegar más o menos a esto? O sea, que si os acordáis de la bomba de Hiroshima, y habéis visto algunas fotos de gente, de siluetas quemadas de la explosión y demás, pues sería algo parecido, ¿vale? Algo parecido. Bien, esa emisión de ese microsegundo es instantánea y posiblemente ese flujo de partículas produjo esas quemaduras en la tela, y al ser la imagen grabada en esa tela, debido precisamente a esa emisión de radiaciones puntuales, de hecho se consigue esta fotografía tridimensional y ese efecto de negativo. De hecho, algunos autores llegan a poder contar, incluso como consecuencia de esa radiación, dicen que pueden llegar a ver lo que son los huesos internos de la mano, proyectados internamente, con técnicas especiales. Yo ahí me quedo. Bien, hay un proyecto que se llama STURP, que es un proyecto de investigación de la sábana de Turín, de la NASA, que en el año 78 dijeron: vamos a quitar ya las tonterías de esto, vamos a irnos directamente allí y vamos, con toda la tecnología que somos capaces de tener, vamos a analizar ese lienzo a ver qué pasa. Bien, ellos descubren que la radiación fue ortogonal, solo se radió hacia arriba y hacia abajo, no se radió hacia los lados, la quemadura es proporcional a la distancia, y las huellas que han encontrado, pueden encontrar incluso proyecciones de vértebras y hasta 24 dientes con sus raíces. Dice que se pueden encontrar analizando esa sábana. Bien, cuando uno va con un satélite y envía señal a la Tierra para averiguar cómo es la geometría de la superficie de la Tierra, no sé si conocéis Google Earth. ¿Os suena cuál están los mapas de Google? Pues hay uno que es una visión 3D de la superficie de la Tierra. Bien, pues esto se hace con técnicas que actualmente hay una línea especial de investigación que se llama fotogrametría. Entonces, a partir de estas fotografías se puede reconstruir en 3 dimensiones los objetos o la superficie de un terreno. Bien, cuando uno va a recoger, actualmente se hace con drones, pasan con cámaras que van recogiendo la geometría del terreno con muy alta precisión. Bien, cuando uno analiza esta señal, lo que hace es generar una especie de mapa de color, de forma que el color no tiene un sentido de pigmentación, como pasa en la foto, sino que yo le asigno a cada píxel, a cada puntito de color, le asigno un valor entre 0 y 2,55, el máximo que hay, entre 0 y 1, le asigno un color en función de la altura a la que se encuentra esa superficie. De forma que, por ejemplo, aquí, esto lo hice con un ordenador para que lo vierais. Esto es una imagen en la que te coges con un spray y haces así un circulito de color con un spray blanco. Entonces, en algunos sitios te pones un poquito más y en otros un poquito menos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Si yo pego un tajo así transversal a ese círculo,
aparece un código de color, de forma que en lo que es más blanco, yo entiendo que al ser más blanco es que la superficie está más cerca de esa tela. Cuando el objeto está más oscuro, está más alejado. O la superficie del planeta que estoy analizando está más profunda. ¿Sí? Bien, pues cuando yo coges eso y lo utilizas como mapa de altura, donde el color ya no tiene un significado de imagen, sino que tiene un significado de diferentes alturas a las que te encuentras, esto es lo que te aparece. Esta sería el mapa de alturas, la visualización en 3 dimensiones de un objeto de una superficie a la que le he aplicado esta deformación en función de ese código de imagen. Y ve una vela, este proyector, la luz que viene del sol, encender un mechero, siempre en todo, la luz que viene del sol, de las estrellas, de la luna, todo en el universo funciona con esta regla. Y no se ha encontrado nada que lo contradiga. Siempre funciona así. Esto es una ley universal física, donde a partir de una fuente luminosa que tienes en un punto, a una distancia determinada, dices, ¿cuánta luz me está llegando? Pues cuando yo te separo el doble, me va a llegar, en función de cómo funcionan las ecuaciones de la superficie de una esfera, poco a poco voy perdiendo intensidad, porque la misma luz que tenía aquí, antes se reparte en una superficie, en una más grande, en una mucho más grande. Y conforme se va separando, al repartirse la misma energía en más superficie, cada vez yo veo los objetos más lejanos más oscuros y los más cercanos más claros. Esto ya lo decía Leonardo da Vinci en sus cuadernos de la Edad Media, en el Renacimiento. Bien, pues esto genera una ecuación de este estilo, en la que cuando estás muy cerca la luz es muy intensa y a medida que te alejas se pierde intensidad. Y esto es inexorable, esto es física pura. O sea, esto no se puede evitar, esto funciona así y punto. ¿Sí? Bien, pues si yo sé estas leyes físicas y las aplico a esos códigos de luz que aparecen en esa imagen de la sábana santa, lo que ocurre es algo parecido a lo que hoy en día se llaman ficheros DEM. DEM es la abreviatura de Digital Elevation Model. Son modelos de elevación digital donde cada color tiene un código de altura. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, un trozo de un fichero DEM del Gran Cañón del Colorado, donde la parte que está en oscuro es el río que está allá abajo del todo, y la parte que es blanca es la parte que está arriba del todo. Entonces, cuando yo lo aplico sobre una superficie, podéis ver que está como hundido sobre esa meseta que es el Cañón del Colorado. ¿Vale? Si luego le aplico una textura de color encima, pues ya tengo el engaño hecho. Y al ojo parece que estoy allí viendo eso. ¿Sí? Bien, pues si yo cojo la sábana santa y le aplico las mismas técnicas, aparece esto. Igual que no existía el concepto de negativo fotográfico, tampoco existe el concepto de modelo de elevación digital. Ni tampoco existe el concepto de color, que significa altura. Ni tampoco tengo técnicas para poder codificar el color en función de la altura de forma humana. O esto lo hago de una forma automática, de una forma natural, de una forma que no es humana, o no hay forma de hacer esto. Si ya el negativo fotográfico ya me está llamando mucho la atención, esto ya me rompe. Sin contar con todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Queda claro? Pues seguimos. Una pregunta. Si estaba limitado por la sábana inferior, estaría más lejos que la superior. Ah, sí, sí, efectivamente. Pero por eso precisamente se ve la parte del glúteo más clara y luego la parte de los muslos que está más alejada se ve como más... Claro, si le coges la parte de delante sí que lo ves más claro. Esa es la historia. Vale, y ahora, para finalizar, comentaré también la técnica de carbono 14 como una de las cosas que se hicieron sobre la sábana santa para demostrar que era auténtica. A ver si aparece. Sí. Vale, lo voy a dedicar simplemente a explicar cómo funciona esto del carbono 14
Si cogéis la tabla periódica de los elementos, que es una cosa que se ve en bachiller para la gente que está en química y tal, y analizamos los primeros elementos, los que están arriba del todo, que son unos de los que menos pesan, está el carbono y el nitrógeno, uno al ladito del otro. Cuando uno analiza estos átomos, se da cuenta, en este caso, por ejemplo, el átomo de carbono, que tiene en el interior, en el núcleo del átomo, tiene 6 protones que están cargados de forma positiva, 6 neutrones, que típicamente un neutrón, si hay algún físico en la sala que me perdone, pero típicamente se puede entender un neutrón como la unión de un protón y un electrón, es decir, dos elementos de cargas distintas, por lo tanto el neutrón no tiene carga, pero sí que tiene una masa un poquito más pesada de lo que puede ser el protón, que aquí lo he puesto con carga positiva. Entonces, cuando tienes ese núcleo con 6 cargas positivas, está cargado de electricidad. Entonces, de forma natural, se recubre de electrones alrededor, hay una especie de orbitales que están alrededor, y esos electrones tienen carga negativa, por lo tanto, si externamente al átomo ponemos allí algún sensor magnético o eléctrico, veremos que no hay ninguna carga. Porque las 6 positivas de dentro se compensan con las 6 negativas de fuera. ¿Vale? Entonces, el peso atómico, si lo miramos aquí, pone peso 12. Es decir, tiene 6 protones, 6 neutrones, 6 y 6, por cuenta la vieja, 12. ¿Vale? 12 con un poquito. ¿Estamos? Eso sería el carbono. Entonces, si yo cojo el nitrógeno, como aquí pone 6 y aquí pone 7, realmente, ¿qué diferencia el nitrógeno del carbono? Pues que el nitrógeno, en lugar de tener 6 y 6 dentro, tiene 7 y 7. Por lo tanto, externamente tiene un electrón más que el carbono. Por lo tanto, el número de electrones externos es lo que determina el comportamiento químico. ¿Y con qué me puedo combinar? El nitrógeno típicamente se combina con el nitrógeno, forma una molécula en el aire que no se combina con nada, a no ser que venga un rayo, la rompa, y entonces hago complejos nitrogenados que producen abonos, y por eso las tormentas generan abono de forma natural, porque rompen las moléculas de nitrógeno. ¿Vale? Pero si yo tengo el carbono típicamente ¿con qué es muy afín? Con el oxígeno, y hace CO2. ¿Y el CO2 a quién le interesa mucho conseguirlo? A las plantas, para hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, si yo tengo átomos de carbono que se combinan con el oxígeno, típicamente ese CO2 pasará a las plantas y de ahí a toda la cadena de alimentación. Vosotros también tenéis carbono, mucho carbono. Bien, pues si yo analizo desde el punto de vista de la física nuclear qué distribuciones hay por ahí de carbono, resulta que en todos los elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno, todos los que queráis, resulta que aparecen distintas variantes del mismo elemento. Entonces, si hay un elemento como el carbono que tiene 6 electrones fuera, 6 protones dentro y 6 neutrones, pues puede suceder que aparezca alguna variedad exótica donde en lugar de tener 6 neutrones tenga 7. Y entonces, en lugar de llamarse carbono 12, se llamará carbono 13. Pero es que puede suceder que en lugar de tener 2 neutrones, o sea, un neutrón más, tenga 2. Entonces tendría 6 protones y 8 neutrones. 6 y 8, 14. Pues ese es el carbono 14. Mientras que el carbono 13 es una combinación exótica del cual solo existe un 1,1% en la naturaleza de forma natural, el carbono 14 solo existe 1 de cada 10.000 millones de átomos. 1 de cada 10.000 millones de átomos que existe en la naturaleza es carbono 14. Imaginaros cuánta masa de objeto tengo que tener para poder descubrir cuánto carbono 14 tiene, porque las trazas son insignificantes. De hecho, es tan inestable, por eso hay tan poquito, que aproximadamente cada 5.730 años, si yo tengo 1 kilo de carbono, se convierte en medio. Si ese medio, transcurrido 5.730 años, se convierte en un cuarto. Ese cuarto, transcurrido 5.730 años, se convierte en un octavo. Y así, de forma dividir por 2, se va perdiendo. Y llega un momento en el que ya es que no somos capaces ni de detectarlo, de tan poquito que hay. Ahí os he dejado la tabla de cómo va cambiando. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenéis el ciclo
del carbono 14. ¿Cómo se consigue el carbono 14? Pues es de una forma natural también, pero muy rara. Y es que cuando se produce una radiación en algún agujero negro, cuando se mete materia dentro, a una explosión termonuclear brutal de supernovas, alguna radiación que se produce del solar, una llamarada potente, etc., se pueden producir estos rayos cósmicos de fondo, que suelen ser bastante estables, la radiación de fondo. Entonces, esa radiación de fondo lo que hace es suministrar energía a neutrones de una forma muy intensa, de forma que es tan intensa que puede llegar a un átomo de nitrógeno que tiene 7 protones y 7 neutrones y le pega tal zambombazo que es posible que alguno de esos zambombazos expulse un protón. Si expulsa un protón de 7, ¿qué ocurrirá? Que se quedarán 6 protones. Y ese que estaba allí se quedará el neutrón que le ha pegado el golpe. Es como una carambola en el billar. Le pega un golpe, salta el protón y el neutrón que le ha pegado el golpe se queda. Con lo cual de 7 pasamos a 6,8. ¿Y 6,8 qué es? Carbono 14. Como tiene 6, pierde un electrón, cambia su configuración química, se combina con el oxígeno y entonces una vez combinado con el oxígeno se pasa a las plantas se las comen los animales, etcétera. Y ese ciclo hace que más o menos todos los que tengamos aquí, si nos analizaran el carbono 14, aproximadamente todos tendríamos más o menos una combinación equivalente, una distribución equivalente de carbono 14. Entonces, asumiendo que eso es así, podríamos, si un objeto se queda aislado de esa cadena, aislado de cualquier otra fuente de carbono durante todo el tiempo que ha quedado aislado, entonces ¿qué sucederá? Que el carbono 14, que es radiactivo, empezará a perder, y sabiendo cuánto queda y asumiendo cuánto debía haber en su momento cuando se hizo, pues podemos más o menos datar de cuándo es esa pieza. Pero ¿eso dónde lo podemos hacer? Lo podemos hacer en la tumba de Tutankamón, que estuvo 3.000 años encerrado, 4.000, no sé los que serían, encerrados allí en las pirámides. Lo podemos hacer en un sitio que no ha estado en contacto con el resto de la humanidad y no ha podido ser contaminado por fuentes de carbono. Yo en este momento soy una fuente de contaminación de carbono. ¿Por qué? Estoy respirando. Estoy liberando CO2. CO2, que alguno de ese CO2 será carbono 14 seguro. Seguro. Si la sábana santa se hizo una ostentación y no habían focos para iluminarla, ¿con qué se iluminaba? Con cirios. No había otra cosa. ¿Y el cirio qué quema? Carbono 14. Y si las monjas lo cosieron y tocaron la sábana, sus manos, la piel de qué está hecha? Carbono 14. ¿Y los incendios que han estado? ¿De qué están hechos? ¿De qué se quemaban? Carbono 14. Y si vamos sumando, ¿podríamos decir que la sábana santa era una pieza a la que se podía aplicar la técnica del carbono 14 para poder datarla perfectamente? Vamos. Ni el mismo inventor de la técnica del carbono 14 apostó por eso. Y dijo claramente, por favor, esto no lo hagan, que esto no tiene ningún sentido. Pero aún así lo hicieron. Por lo tanto, si es una pieza de hace 2000 años, debería, con toda la historia que sabemos que ha pasado por ahí, tener el carbono 14 de hace 2000 años. ¿Qué tenía que haber dado si eso fuera cierto? Pues lo que dio, siglo XIII. No podía ser de otra manera. Porque fijaros que el carbono 14, la técnica, lo que se hace es, cojo un trozo del fósil, o de lo que tenga que datar, lo quemo y cuento cuántos átomos de carbono estoy encontrando. Y resulta que ese átomo de carbono, de forma natural, por ese ciclo natural que tiene, alguno va explotando, de forma que cuando pasen 5.700 años queda la mitad. Por lo tanto, según van explotando, yo tengo un contador de radiación, porque esa explosión es radiactiva. Entonces, esa explosión lo que hace es generar un chasquido en función de la cantidad de átomos de carbono que yo soy capaz de contar, más los que se van produciendo de chasquidos, establezco una relación y digo, pues aquí queda tanto. Y sabiendo lo que queda, pues puedo datarlo. Claro, si cojo un trozo muy pequeño de pieza, si además esa pieza ha sido tratada fuera de tiempo y tal, pues obviamente esto es así.
De hecho, en el 77% de los casos esta técnica data más o menos bien, hay un 9% que da una fecha dudosa y hay un 22% donde esta técnica no sirve. Yo me inclino a pensar que ese 22% es precisamente esta Sagrada Reliquia. Bien, lo que os comentaba, este profesor también dijo que fue el que descubrió el método 14, se negó a que se hiciera esta prueba porque conocía perfectamente cómo funcionaba y dijo, esto no puede ser aplicado ahí, y aún así lo hicieron. Bueno, luego hay una controversia porque estuvieron 6 meses en 3 laboratorios distintos, se comunicaban entre ellos, no mantuvieron un anonimato. Bueno, en fin, hay un contubernio ahí bastante exótico, ¿vale? No quiero entrar ahora en ese tema. Bien, lo que os comentaba de antes, la formación del lo que sí que... A ver, es lo que os estaba comentando antes. Como conclusión un poco de todo esto que hemos estado hablando en estos 3 días, yo comentaría que, primero, la Sábana Santa no reúne las condiciones requeridas por la técnica de carbono 14 para ser analizada, de ahí que el análisis procediera siglo XIII, obviamente. Los resultados obtenidos por el carbono 14 justifican, de alguna manera, que con esa historia, pues evidentemente no dieran el siglo I, nunca se aprueban y los restos e indicios e investigaciones pues justificarían de todo lo que hemos visto alrededor por todos los pequeños detalles que se han ido de alguna forma casando entre ellos, ya sería suficiente prueba de que esto realmente no es de esa época. ¿Vale? Pues nada, con esto yo acabaría la parte de Sábana Santa.